¿Cómo está? Espero que se encuentre muy bien. Sea bienvenido a esta reunión virtual de la Iglesia Bautista Dios es Amor de Tláhuac. Estamos en este día que vamos a tener la exposición de la Palabra del Señor y les invito a que vayan buscando en sus Biblias la primera carta del apóstol Pedro en su capítulo número 4, el verso número 12. Es solo el verso 12, aunque en realidad el texto la reflexión va a estar sustentada con varios textos. Este tipo de exposición de la palabra se le denomina temático, es decir, se toma un tema, se utilizan varias porciones de la escritura para desarrollar ese tema, pero aún así sigue siendo un tipo de predicación expositiva, es decir, tomamos en sí todo el contexto general de esos textos para poder explicarlos de la forma más precisa. Entonces, primera carta de Pedro, capítulo 4, verso número 12, y sobre eso es el texto sobre el cual sustenta un poquito la premisa de la reflexión de este día. Bueno, y mientras lo están buscando, permítanme darles algunos anuncios parroquiales para que vayamos adentrándonos también en nuestras diversas actividades que pues por la contingencia son las que nos permiten llevar hasta el día de hoy. Estamos ya en agosto, mes de la Biblia. Recuerde que es un mes muy importante para nosotros porque elegimos dentro de nuestras amistades o inclusive de gente que no es propiamente una amistad nuestra y decidimos bendecir sus vidas con un ejemplar de la Escritura. Usted puede adquirirlo, usted puede ir a una librería cristiana, usted puede comprar un ejemplar acorde a sus posibilidades económicas y hacérsela llegar a esta persona como un regalo de fe, como un regalo de salvación, como un regalo de amistad. Y bueno, será de muy buen testimonio. Entonces tenemos todo este mes de agosto y nos gustaría ir conociendo a los hermanos y las hermanas que están llevando a cabo esta tarea. Ustedes saben que pueden hacer llegar una fotografía, un testimonio a través de nuestro grupo de WhatsApp en el número de celular de nuestra iglesia. ¿Cómo le fue en el Cineclub con la película Dios no está muerto parte 1? La verdad es que es una película muy interesante. La siguiente ocasión que volvamos a tener Cineclub veremos la otra parte, Dios no está muerto parte 2, que también habla de un aspecto muy importante para nosotros como cristianos en la fe. Y pues también animándolos a que apoyemos mucho este ministerio de la despensa, de la ayuda social a otras personas a través de darles pues una ayuda a través de alimentos no perecederos que hacemos llegar a través de esta iglesia. Puede venir los domingos a partir de la 1 de la tarde, entre 1 a 2 y media, y aquí estamos para recibir sus aportaciones. Y otro anuncio, que el próximo miércoles, que es el miércoles, ya se me olvidó qué día era, pero es el miércoles 12 de agosto, ya me acordé, el próximo 12 de agosto a partir de las 6 de la tarde, o a las 6 de la tarde más bien, voy a iniciar es una clase en donde voy a tratar la literatura de Juan. Juan el apóstol escribió mucho, escribió bastante, escribió el Evangelio de Juan, escribió 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan, y escribió el libro del Apocalipsis. Entonces es uno de los autores de la Biblia más prolíficos y vamos a dedicar un tiempo a ellos. Les invito a los que puedan estar, a los que quieran estar, a los que quieran aprovechar este tiempo. Déjeme decir que va a ser una serie un poco larga, pues porque realmente los escritos de Juan son muchos. Entonces vamos a tener sesiones de 40 minutos. A mí me gustaría que quienes empiecen, terminen. Y si usted nada más va a ir a papalotear a ver de qué se trata una vez, 2 veces, bueno, pues de algo va a sacar, pero lo ideal es que usted pueda tener un panorama completo de toda la literatura de Juan. Miércoles a las 6 de la tarde. Yo le animo a que esté a tiempo porque como somos pobres y tenemos una cuenta de Zoom que es gratuita, pues solamente duran 40 minutos. Entonces, una vez terminados los 40 minutos, pues habría que abrir otra sesión, pero bueno, no le vemos mucho caso. El punto es que podamos y sepamos aprovechar el tiempo en estos 40 minutos. Entonces, a partir del próximo miércoles 12 de agosto a las 6 de la tarde,
Yo les haré llegar el enlace y ahí mismo para que ustedes hagan clic y puedan llegar. Y bueno, entonces pues vamos a leer la Biblia. Al final les voy a dar algo sobre nosotros como iglesia, pero primero vamos a tener la exposición de la palabra. Primera de Pedro 4, verso 12, yo lo leo y dice así la palabra del Señor. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Esta es la palabra de hoy. Vamos a orar. Señor Dios, te doy muchas gracias porque en este día me das un privilegio que no merezco. Me das una oportunidad, Señor, que no he alcanzado y que en ninguna manera y de ninguna forma, Señor, yo he podido alcanzar por algún mérito. Pero lo recibo, Señor, humildemente. Y al mismo tiempo, con un temor reverente, me pongo delante de ti para que me utilices para exponer tu palabra a este grupo de hijos tuyos que fielmente, Señor, siguen estas transmisiones, siguen esta exposición y de los cuales tú quieres llamar y tú quieres, Señor, animar para que continuemos en la gloriosa tarea de ser tu iglesia aquí donde nos has colocado. Dame claridad en la palabra, elocuencia, denuedo, Señor, autoridad, y al mismo tiempo permite que los corazones y las mentes de mis hermanos y hermanas sean tierra fértil, donde la semilla de tu palabra, Señor, encuentre un buen lecho y en el cual pueda germinar, crecer, reproducirse y seguirse multiplicando. Gracias por este tiempo y este espacio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues para enriquecer y embellecer también este momento, vamos a tener unos cantos espirituales, los cuales les animo a que también los compartamos cantando y disfrutando un tiempo de adoración con el Señor. En cuanto terminemos los cantos, regresamos con la exposición de la palabra. De toda nación, donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza, en las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza, aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza, con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. De Puerto Rico, donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza, en las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza, aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza, con las manos en lo alto. Oh
y honrándolo. Su nombre en alto seguiremos levantándolo. Oye, con las manos arriba, mi gente. Oye, los que van para el cielo, que pongan sus manos arriba y me den un grito de júbilo. De alabanza en las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con manos en lo alto, exaltamos lo que vamos. Quieren venir a su presencia a alabarle. Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su
casa. Bueno, espero que estos cantos estén siendo de bendiciones para su vida y vamos a entrar ahora sí de lleno a la exposición de la palabra del Señor. Una mujer en un supermercado australiano le clavó un cuchillo a un hombre en una confrontación por papel higiénico. Un estudiante de Singapur de ascendencia china fue golpeado en las calles de Londres y después abandonado con toda su cara fracturada. Manifestantes en la isla Reunión, en el Océano Índico, dan la bienvenida a los pasajeros de cruceros lanzándoles insultos y piedras. Y aquí en México, policías municipales asesinaron a un joven albañil por no querer utilizar el cubrebocas obligatorio. Estos 4 ejemplos son tan solo una pequeñísima muestra de cómo esta pandemia está sacando lo peor de algunas personas. Sé que habrá quienes piensen que son casos esporádicos o extraordinarios, pero no es así. Es el reflejo, tristemente, de una mayoría. No obstante, la mala actitud con la que algunos están atravesando este tiempo es más amplia de lo que pensamos. En aras de tener seguridad sanitaria, hay quienes están siendo capaces de dañar a su prójimo, inclusive a los de su propia familia. Lo cierto es que en este tiempo algunos están sacando a flote lo peor que tienen en su interior. Aun cuando el exhorto oficial de algunas voces es que tratemos de pasarla lo mejor posible. El gobierno, las organizaciones no gubernamentales, las minorías progres, inclusive las iglesias, los artistas, los youtubers, los influencers, los que son líderes de opinión nos están invitando a que tengamos una buena actitud ante la situación por la que estamos atravesando. Sin embargo, todo esto queda en simples llamados a misa, es decir, nadie les hace caso. Nuestro mundo está en crisis y las iglesias cristianas también están inmersas en esta vorágine de miedos, incertidumbres y desesperanzas. Y entonces surgen preguntas básicas, elementales, que debemos contestar, como ¿cuál debiera ser nuestra actitud como creyentes ante la crisis que atravesamos? ¿Cuál debe ser el papel del pueblo de Dios en medio de todo esto que vivimos? ¿Sumarnos al miedo? ¿Sumarnos a la violencia? ¿Sumarnos a la intolerancia? ¿Sumarnos a la presión? ¿Sumarnos a la desesperanza? ¿O simplemente quedarnos en un modo de espera a ver qué es lo que sucede? Voy a atreverme a generalizar. Y sé de antemano que las generalizaciones son injustas, porque siempre hay alguien que actúa de manera excepcional. Pero la idea de esta meditación, de esta reflexión de hoy, es más bien una invitación a la acción cristiana. No es una invitación más a la autocontemplación reflexiva, de decir, qué bonita palabra, qué inspiradora, sino más bien a tomar decisiones. Muchos creyentes están en pausas y no les juzgo, simplemente les describo. Están esperando a que todo esto pase y volver a la condición de antes de que se declarara la emergencia nacional por el coronavirus. Están deseando, y algunos ya lo están llevando a cabo, a que se les dé su medicina semanal, su culto dominical. Pero mientras esto sucede, la actitud del creyente promedio es de extrañeza, de aislamiento y de falsas esperanzas. Dentro de la extrañeza que podemos encontrar en nosotros como hijos de Dios, nos preguntamos, ¿por qué están sucediendo todas estas cosas? ¿Para qué están sucediendo todas estas cosas? ¿Cuándo terminarán? ¿Qué propósito Dios quiere alcanzar? Y todo esto porque también tenemos que reconocer que en medio de todas estas circunstancias hay creyentes que están enfermando. Hay creyentes que están muriendo por coronavirus.
Pastores, siervos, ministros, gente piadosa está llegando a la presencia de Dios a través de esto que vivimos. También hay creyentes que están perdiendo su trabajo y por ende el sustento de su hogar. Creyentes que no pueden reunirse domingo a domingo a celebrar a Jesús con la libertad que antes tenían. Creyentes que tienen temor a salir de su aislamiento y volver a tener cierta cotidianidad. Y así podríamos, en un millar de etcéteras, seguir describiendo la condición de muchos de nosotros. Pero déjeme decir que esto que estamos viviendo, esta crisis, no solo nacional, sino mundial, no es nuevo, ni tampoco debiéramos extrañarnos como si algo sorprendente nos sucediera. Pedro el apóstol escribe a los cristianos de todos los tiempos lo que acabamos de leer. Amados, no os sorprendáis. Nos dice, no se queden con cara de guate, decir, ¿qué? ¿Por qué están pasando estas cosas? Dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Es decir, si en el tiempo de Pedro había circunstancias extraordinarias que rompían la cotidianidad y la armonía, y cuando utilizan la palabra el fuego de pruebas, quiere decir que eran circunstancias álgidas, difíciles, complicadas, dolorosas, controvertidas, polémicas, y todas las palabras del diccionario pueda darnos para tratar de describir como el momento que estamos viviendo. Pero lo que llama nuestra atención es la manera en cómo Pedro nos dice, no se sorprendan, no se pregunten con extrañeza, ¿por qué nos está pasando esto? Dice, porque nos ha sobrevenido, como si una cosa extraña nos hubiera acontecido. En otras palabras, de alguna manera nosotros como creyentes debiéramos estar acostumbrados a que la rutina de nuestra vida, a la dinámica de nuestra vida, sea interrumpida por circunstancias como estas. Pero a veces somos cristianos mal acostumbrados. Nos acostumbramos a la comodidad, nos acostumbramos a lo rutinario, nos acostumbramos a lo repetitivo, nos acostumbramos a lo cómodo. Porque nuestros hermanos en diversas partes del mundo, como los cristianos que están en Bután, en Pakistán, en China, y si se le hace muy lejos, en Chiapas, en Hidalgo o en Oaxaca, son gente que vive, como se diría comúnmente, a salto de mata, no huyendo porque hayan cometido un crimen, sino más bien porque siempre su vida es asaltada por el fuego de prueba que les sobreviene. Pero lo que nos dice Pedro es que no debemos sentirnos sorprendidos. Claro, no estábamos diciendo que ya esperábamos una pandemia en este 2020. Yo creo que cuando nos dimos el abrazo, nos comimos las uvas y brindamos con el refresquito, con el agüita de limón o con la champancita, yo creo que ninguno de nosotros estaba pensando que algo como lo que está pasando hoy sucedería. Pero déjeme decir que este tiempo que vivimos cumple un propósito. Nuestra fe, nuestra fidelidad, nuestra lealtad y nuestro compromiso está puesto a prueba. Está puesto a prueba. Y me llama la atención que Pedro no utiliza la palabra problema o conflicto, sino dice prueba. ¿Qué es una prueba? Una prueba tiene la finalidad de comprobar algo, de verificar algo, y en este caso nuestro avance en el andar cristiano, de ver qué tan firmes y qué tan solidificados y maduros estamos. Yo voy a decir algo que puede parecer fuerte, pero yo estoy casi seguro que muchos de los que pertenecen a esta congregación no están viendo las transmisiones, y no porque sean pobres, y no porque no tengan un dispositivo, o no porque no tuvieran el tiempo para hacerlo, simplemente porque lo más fácil es tomar vacaciones y dejarse llevar por lo que el mundo y la mayoría está haciendo. Y eso está poniendo de relieve de lo que estamos hechos, de quiénes somos en realidad, no lo que creemos que somos, porque a veces cuando todo está en paz creemos que somos algo, pero cuando surgen situaciones como esta,
en verdad debe salir a relucir de lo que Dios nos ha estado construyendo. Se pone de manifiesto si realmente tenemos fe en Dios o si únicamente estábamos jugando a la iglesita. Las pruebas vienen de Dios. No las provoca Dios, pero Él las capitaliza en su beneficio y en el nuestro, con un propósito: saber dónde estamos parados y saber qué hacer al respecto. No son para perjudicarnos ni para dañarnos, sino para hacernos crecer. Yo sé que una prueba no es agradable, ni mucho menos divertida o lúdica, pero sí es efectiva y necesaria para adentrarnos más en la comunión con Él. Hermanos, debemos conocer la auténtica dimensión de estas pruebas. La pandemia por el coronavirus, la contingencia por el coronavirus, las decisiones draconianas que los gobiernos están poniendo son pruebas para la fe de la iglesia y del cristiano en particular, para saber realmente si estamos parados en la roca firme que es Jesús. Y por eso nosotros debemos tener una revisión panorámica de lo que son las pruebas, para saber cómo responder cuando éstas llegan y para no confundirnos como el mundo sin Dios lo hace. Hoy yo quiero, hermanos, que nosotros hagamos un muy breve recorrido por lo menos 3 momentos importantes de la Biblia que nos muestran qué son las pruebas y que pues en realidad no son cosa rara, En estos 3 momentos vamos a ver circunstancias en momentos muy específicos de personajes del pueblo de Dios, en donde ellos se enfrentaron circunstancias similares en el sentido de que eran cosas que rompían su armonía, que tiraban por tierra sus planes, que los ponían en crisis, que los ponían en jaque, pero que al final su propósito era fortalecerlos en el Señor. Y por eso decíamos, no nos está pasando nada extraño. No nos está pasando nada extraño, porque déjeme decir que las pruebas nos suceden a todos, sin excepción. Yo les voy a invitar a que busquen en sus Biblias la primera carta del apóstol la segunda carta del apóstol Pablo, a los Corintios, en su capítulo número 11, los versos que van del 23 al 33. Nos vamos a detener ahí un rato. Segunda carta de los Corintios, capítulo 11, versos del 23 al 33. Hay un engaño muy difundido entre los creyentes de Jesús. Y ese engaño sutil que se ha arraigado poderosamente, sobre todo en el cristiano de ciudad, en el cristiano citarino, en el cristiano contemporáneo, es el de creer que por ser creyentes de Cristo tenemos una especie de fuero espiritual que nos hace inmune a los conflictos del mundo. Si el no creyente sufre enfermedades, pérdidas, catástrofes o circunstancias adversas, es por causa de su pecado, es por causa de su maldad, es porque está alejado de Dios. Es natural que a ellos les sucedan esas cosas. Cuando un creyente atraviesa por momentos difíciles o pruebas o circunstancias conflictivas, la mayoría de las veces, llenos de una autojusticia, hay quienes dicen, es porque vive en pecado. Pero déjenme decir que eso no es así. Todas las personas, sin excepción, aun los más piadosos, enfrentan pruebas. Yo puedo decir que en este tiempo de contingencia me ha tocado saber de 2 casos importantes, de 2 hombres piadosos, 2 hombres de fe, dos siervos de Dios que murieron por coronavirus. Humanamente hablando, no merecían morir. Bajo la óptica esta de que tenemos un fuero espiritual los cristianos y que no nos debiera pasar nada, ellos no debieron haber enfermado, ni mucho menos haber muerto. El pastor de la primera iglesia bautista de la Ciudad de México y un hombre que se dedicaba a la medicina, un neurólogo prominente, murieron por coronavirus. Y yo no me atrevería a decir que eran hombres pecadores o que fuera el resultado de su desobediencia o que estuvieran alejados de Dios. Pero esto refuerza mucho lo que yo quiero decir, que todos enfrentamos, sin excepción, pruebas importantes en la vida. Hay quienes creen y enseñan esta mentira, que a los cristianos no nos va a pasar nada, que no nos va a pasar lo mismo que al resto del mundo, pero no es así. Un ejemplo de ellos, más allá de la gente que yo conozca, porque puede ser sesgada mi apreciación, es el apóstol Pablo, y casi todos lo conocemos, si no es que todos debiéramos conocerlo.
Algunos llaman al apóstol Pablo el campeón de la fe. Es un ejemplo, es una inspiración, es un modelo, que si bien Jesús es nuestra meta, a veces le bajamos un poquito a la expectativa y decimos, bueno, no voy a llegar a ser como Jesús, pero me conformaría con ser como Pablo. Ajá, cómo no. Pero bueno, ya por lo menos se ve como más alcanzable. ¿Por qué? Porque es el campeón de la fe. Las palabras más conocidas de Pablo son, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:3. Y bueno, dejemos ahorita de lado que muchos mal utilizamos la frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero nos hemos puesto a pensar cómo alguien como Pablo, un ser humano, pues con méritos, con virtudes, con cualidades, con defectos, obviamente como cualquiera de nosotros, pudo llegar en un momento de su vida a decir, en medio de circunstancias adversas, estando en la cárcel, preso, con un proceso judicial en trámite, decir con todas sus letras, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Déjeme decir que él no hablaba por hablar, sino que llegar a ese punto en este proceso no fue algo sencillo. Hay quienes, a veces nosotros como cristianos utilizamos ciertas expresiones de la Biblia como si fueran mantras, ¿no? Como si fueran recitar oraciones que por sí mismas fueran a funcionar, pero no es así. Pablo llegó a un todo lo puedo en Cristo que me fortalece como resultado de atravesar diversas pruebas, y pruebas, entendamos, problemas. Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto, que está pasando por un momento particular porque se han infiltrado falsos maestros o falsos apóstoles, gente que llegó con una gran presunción a la iglesia diciendo nosotros también somos apóstoles de Cristo y tenemos grandes conocimientos y grandes dones espirituales para impresionarlos. Pero lo único que estaban logrando estas personas, además de engañarlos con sus aparentes dones espirituales, era alejarlos del camino correcto de Dios. Antes de esta porción que yo les señalo del 23 al 33 del capítulo 11, dice Pablo que el diablo se introduce a la iglesia en ocasiones como un ángel de luz, verso número 14. O sea, el diablo no va a llegar con una cola que termine en punta, con un tridente, ni mucho menos con una pata de gallo y una pata de pollo, con cuernos y con una capa negra. No. Hay quienes dicen que el diablo tiene tres formas de tentar a las personas. Uno, a través como una serpiente astuta, otra como un león rugiente, y tres como un ángel de luz. Y esta es la que más le funciona. Pablo está ahí para advertirle a los creyentes de Corintio y desenmascarar esos falsos maestros. Del versículo 16 al 20, Pablo hace uso del sarcasmo para evidenciar a estos creyentes fraudulentos. Les dice en el verso número 20, de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. En otras palabras, los creyentes de Corintios se creían muy listos, o sea, se creían muy sabios, se creían muy salsas, ¿no? Se creían muy chuchos cuereros, o sea, a nosotros ¿quién nos va a engañar si tenemos el Espíritu de Dios? Pues bueno, estaban siendo engañados. Entonces, Pablo hace uso del sarcasmo para evidenciar su error y el error de los otros. Y le dice, lo que realmente ustedes están haciendo, les dice Pablo en el verso número 20, es que están aceptando las enseñanzas absurdas de estos locos. Estos locos vienen y les enseñan cosas absurdas como al cristiano no le va a pasar nada. Tiene un fuero espiritual, es más, va a caminar sobre fuego y va a comer vidrio y va a salir y nunca se va a infectar y nunca le va a dar cáncer y nunca le va a dar diabetes y nunca se va a morir. Y Pablo dice, esos son creencias absurdas. Y además, les dice Pablo, permiten que ellos los traten mal. Permiten que abusen de ustedes. Verso número 20. En comparación yo, Pablo, nunca los he tratado de esa manera. Verso número 21. Los falsos maestros a los que se refiere Pablo son presuntuosos. Hacen alarde de virtudes que no poseen. Pero Pablo en ese mismo tenor se toma la libertad de presumir de cualidades que él sí tiene. Verso número 21 diciendo, yo también tengo osadía. Si ellos vienen y presumen de las cosas que hacen, saben y dicen, pues yo también puedo hacerlo. En un alarde de osadía. Y entonces empieza a hacer un comparativo, ¿no? Les dice, ¿son ellos hebreos? O sea, esos falsos maestros, ¿son hebreos? Sí. Bueno, yo también, dice Pablo. ¿Son ellos israelitas? Sí, yo también, dice Pablo. ¿Son ellos descendientes directos de Abraham? Sí,
Pues yo también, dice Pablo, verso número 22. ¿Son ellos servidores de Cristo? Sí. Pues yo más, dice Pablo. Incluso, Pablo se atreve a decir, he trabajado inclusive más que los verdaderos apóstoles, que los otros apóstoles, que Pedro, que Juan, que Jacobo, que los demás. Primera a los Corintios, capítulo 15, verso 10. Y hasta ahí, diríamos, pues es cierto, Pablo está presumiendo de cosas que él tiene, de cosas justas. Pero entonces Pablo empieza a hacer un resumen de cosas que tal vez muchos no presumirían, sus sufrimientos. Verso 23 dice, en azotes sin número, en cárceles más y en peligro de muchas muertes. Verso 23. La gente, presume la marca de sus zapatos. O sea, la gente anda por la vida hablando pues con quién se junta, con quién come, dónde va y dónde está. Las redes sociales son un museo a eso, a la presunción. Si van a comer a un lugar muy pipiris nice, toman una foto y la presumen. Si van a un lugar muy cool, te toman una foto y lo presumen. Si encuentran a un personaje conocido, se toman una foto y lo presumen. Pero casi nadie pone, por no decir nadie, pone sus luchas, sus derrotas, sus fracasos, sus crisis, sus pruebas. Porque eso, pues nadie quiere verlo. Y eso no se presume. Pero Pablo, más que presumir, lo que quiere dar a entender es que si él es Pablo, si él es el que puede decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, llegar a ese punto no fue nada más porque se llamara Pablo o simplemente porque se le apareció Jesús en el camino a Damasco, sino como dice ahí, en azotes sin número, en cárceles, en peligro de muchas muertes. Y ahí Pablo se suelta como hilo de media, enumerando todas las veces por las que la ha pasado mal a causa de su fe en Cristo. 5 veces ha recibido de parte de los judíos 39 azotes. 3 veces lo han golpeado con varas los romanos. 1 vez ha sido apedreado. En 3 ocasiones naufragado y 1 vez se ha encontrado a la deriva. Versículos 24 y versículos 25 del capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios. Pablo ha viajado mucho y se ha expuesto a peligros de ser asaltado, maltratado, tanto por nacionales como extranjeros, de su mismo pueblo, e inclusive dice, por falsos hermanos en la fe, verso 26. El trabajo de Pablo es demandante, padece de muchas dificultades, desvelo, hambre, sed, frío, porque a Pablo lo que le importa era el bienestar de las iglesias, para las que Dios lo había usado, para sembrarlas en diferentes partes de Asia. Al punto de inclusive enfermarse y de experimentar ira y enojo cuando alguien se atrevía a apartarlos del camino del Señor. Versículos 27 al 29. Pero creo que nadie en su sano juicio presumiría de estas cosas. O más bien, no se vería bien que la gente anduviera diciendo, miren, todo lo que me ha pasado por ser cristiano, al contrario, lo tomaríamos como un ser negativo. Pero decíamos, ¿se ha preguntado por qué Pablo llegó a un Filipenses 4:13? Pues a través de las pruebas, a través del crisol de la prueba. Ser como Pablo, o ser como cualquier hombre piadoso, no es el resultado de la suerte, del tiempo, del destino, sino del sufrimiento por el que él ha atravesado. Él, orgulloso, dice en Gálatas, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Gálatas 6:16. Esa lógica de que si te portas bien te va bien, no es de Cristo. Al contrario, a veces sucede que si te portas bien, te va mal. Todas las personas, todos los cristianos, si realmente queremos crecer, si realmente le somos fieles a Dios, si realmente queremos avanzar en nuestro camino, en los planes del Señor, tenemos que atravesar por pruebas. Y eso es precisamente lo que Pablo les está refutando a estos falsos maestros. Enseñarles esa lógica elemental de que si te portas bien, te va a ir bien. Él quiere mostrarles con su ejemplo y quiere dejar en claro que en este mundo nadie escapa al fuego de la prueba. Solo que nosotros como creyentes en Cristo, en lugar de mirar las pruebas, los problemas o las crisis como callejones sin salida, lo veamos como una oportunidad de crecer y de fortalecernos en el carácter cristiano.
La gran pregunta aquí es cómo Pablo soportaba todas estas cosas. ¿Cómo es que Pablo podía decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece? O alegraos en el Señor siempre, estando él en circunstancias contrarias. ¿Cómo es que lo logró? Estaba loco en realidad, porque Pablo utiliza mucho en este pasaje, tómeme como un loco. Pues no, la verdad es que Pablo tomó una sabia y valiente decisión y que creo que a muchos de nosotros no nos caería mal no empezar a considerarla, sino empezar a vivirla. ¿Y sabe cuál es? La de morir a sí mismos. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que lo que vivo en este cuerpo terrenal, lo hago confiado en el Hijo de Dios. Gálatas 2:20. Y eso tiene que ver mucho con lo que Jesús dijo en algún momento, negarse a sí mismo. Y es de ahí donde chocamos, porque tenemos una enorme lucha con nuestro ego, porque no queremos, en cierta forma, no queremos dejar de ser quienes somos, porque tenemos miedo a lo que no conocemos. Pero lo que vemos a través de Pablo, a través de Jesús, a través de Pedro, a través de muchas vidas transformadas por el Señor, es de que cuando morimos a nosotros mismos, entonces empezamos a vivir la vida en una dimensión distinta. Tomar la decisión de morir a sí mismo y atravesar todo ese bagaje de pruebas da como resultado acciones como nos alegramos de enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Romanos 5:3. Cuando yo leía o leo estos pasajes de Pedro y Juan cuando iban saliendo del concilio del Sanedrín, contentos después de que los azotaron y los intimidaron diciendo que se sintieran gozosos por haber sido tenidos dignos del Señor. Yo decía, bueno, están locos, ¿cómo puedes sentirte contento después de que te acaban de amedrentar y que te acaban de golpear y te sientes gozoso? Cuando leo a Pablo diciendo, yo me alegro de enfrentar pruebas y dificultades, yo le digo, ¿quién en su sano juicio se sentiría contento de atravesar un problema, una dificultad como el coronavirus, como la contingencia, como una enfermedad? Yo creo que nadie, pero es ahí donde está nuestro problema, que miramos las cosas y la vida desde la perspectiva del ser humano y no desde la perspectiva de Dios, porque no hemos muerto a nosotros, sino que todavía nos falta morir como Pablo lo hizo a sí mismo. Los cristianos estamos inmersos en este mismo mundo que estamos atravesando, solo que en lugar de ver las cosas que nos suceden como maldiciones, como castigos, como problemas y dándole un sentido negativo, en lugar que lo veamos como una oportunidad para fortalecer nuestra estatura espiritual. En segundo lugar, así como las pruebas nos tocan a todos, no hay nadie que se escape a ellas, pero dependerá de la respuesta que nosotros tengamos a ellas. Si adoptamos el ejemplo de Pablo, desde luego que los beneficios serán muchos. Pero la segunda cosa que encontramos en la Biblia es acerca que pues, las pruebas a veces no parecen tener mucho sentido. Si vamos al libro de Eclesiastés, en su capítulo número 8, los versos del 9 al 17, vamos a encontrar algo interesante. El libro de Eclesiastés es un libro único en la Biblia. ¿Y saben qué radica la singularidad del libro de Eclesiastés? Que a diferencia de los otros 65 libros que componen la Escritura, este habla desde la sabiduría humana. Es decir, la Biblia es la voz de Dios, que nos habla a nosotros para indicarnos el camino por el cual debemos andar. Pero el libro de Eclesiastés es la voz del ser humano. Por eso cuando usted tenga la oportunidad de leer el libro de Eclesiastés, se va a encontrar con situaciones que le pueden parecer inclusive contradictorias con el resto de la Biblia. Pero no, el error no fue incluirla en la Biblia, sino que hay una intención deliberada de por qué ese libro está en la Biblia. Porque lo que Dios quiere mostrarnos a través de Eclesiastés es de que el ser humano, cuando descansa en su propia sabiduría, cuando se guía por su propia inteligencia, está errado en el camino. Por eso lo permite, para que nos demos cuenta. Está escrito, se le atribuye su autoría tradicionalmente a Salomón, uno de los hombres más sabios de la historia. Sabemos que la sabiduría de Salomón procedía de Dios, principalmente en el tiempo del esplendor de su reinado. Pero Salomón, por los excesos de su vida, por alejarse del Señor en cierto momento, tuvo una decadencia.
Y si usted lee el libro de los Proverbios, por ejemplo, se va a encontrar a un Salomón distinto a si lee usted el libro de Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés encontramos fastidio, hastío, como cansancio, como, no sé, como una actitud negativa en el escritor, en el predicador, ¿no? Que así se le llama también al libro. Y lo hacemos porque realmente él se estuvo alejando de Dios. Hizo todo lo que Dios no quería que hiciera, puso su confianza en su reinado, en sus riquezas, en sus carros, en sus ejércitos. Amó a muchas mujeres, más de las que se le podían permitir y que pudiera él atender, pero a final de cuentas hay una gran diferencia entre ese Salomón y el primer Salomón. Y digo esto porque realmente podemos ver a alguien que se jacta mucho de haber observado muchas cosas. Hay muchas diferencias. Vemos a un Salomón que refleja un estado anímico y espiritual de mucho fastidio y cansancio. Y digo esto porque Salomón habla en esta porción que estamos leyendo en el capítulo 8 de su libro de Eclesiastés, habla que él no puede entender las cosas que pasan en la vida, las circunstancias, pero él lo está tratando de entender desde su propia sabiduría, desde su propia inteligencia, desde sus propias capacidades humanas. Y Dios quiso que este libro se quedara ahí para que nosotros nos diéramos cuenta que inclusive alguien tan sabio, tan inteligente como Salomón, no tiene toda la visión completa de lo que Dios tiene preparado para nosotros. No puede explicarlo, porque déjeme decir que Salomón, mucho de su análisis de la vida que él hace en el libro de Eclesiastés es resultado de su propia observación. Tan solo en la porción que yo les acabo de decir, hay 3 veces se repite lo mismo. En el verso 19 dice, todo esto he visto. En el verso 10 dice, asimismo he visto. Y en el verso 17, y he visto todas las obras de Dios. Es decir, él saca sus conclusiones de lo que él ha visto. Y a veces podemos decir, bueno, es que lo que se ve no se juzga, lo diría el extinto Juan Gabriel, ¿verdad? Pero él también se equivocaba. No todo lo que vemos es lo que parece. Y el hecho de que lo veamos y el hecho de que lo analicemos bajo la lupa de nuestra propia inteligencia no significa que sea así. De alguna manera él nos representa y habla por muchos de nosotros cuando tratamos de explicar el porqué de las cosas malas que nos pasan. ¿Por qué muere gente buena? ¿Por qué murió el pastor Emilio Escobar Picasso, que era un hombre de fe? ¿Por qué muere gente que no le hacía daño a nadie? Pero en contraste, ¿por qué viven muchos que pareciera que sus acciones no le aportan nada bueno a la humanidad? ¿Por qué los malos prosperan y los buenos no? ¿Por qué no se aplica esta lógica de que si me porto bien, me irá bien? ¿Por qué es al revés de que a veces si me porto bien me va mal y a veces pareciera que el que se porta mal le va bien? Muchas preguntas se agolpan en la mente y en el corazón del ser humano cuando hay crisis. En estos momentos mucha gente tiene muchas preguntas, pero déjeme decir que nunca van a encontrar respuestas. En el verso 9 de este capítulo 8 dice, comienza diciendo que se ha dedicado a tratar de entender todo lo que pasa en esta vida. O sea, Salomón dice, yo me he dedicado en medio de todo esto a tratar de entender todos los fenómenos de esta vida. Y más adelante empieza a hacer una comparación diciendo que los malvados experimentan una muerte honrosa y en contraste la gente buena incluso es olvidada por los suyos, versículo 10. O sea, él se está planteando lo que yo acabo de decir un momento, una serie de situaciones que parecen contradictorias y son absurdas y locas. Y también nos habla de cómo los malos hacen el mal y no reciben castigo alguno. Y viven y prosperan y mueren en la impunidad. Y muchos siguen su ejemplo, versículo número 11. Salomón no lo entiende. Dice, bueno, ¿cómo es que esto es posible? Y aun cuando él era un hombre sabio, decía, pues no lo entiendo. Y considera que muchas de las cosas que pasan en esta vida no tienen sentido. Y dice, pues esto es vanidad, porque no tienen sentido. Dice que a la gente buena le va mal, como si fuera mala. Y a los malos les va bien, como si fueran buenos, versículo 14. Y termina esta frase diciendo en el versículo 14, y esto no tiene sentido. Y como no lo entiende, como no lo entendemos muchos de nosotros, solo atina a decir en el versículo 15, pues comamos y bebamos, disfrutemos de la vida,
porque para eso nos las dio Dios. Ahí vemos uno de los errores del ser humano. Bueno, pues como no entiendo la problemática, pues mejor me fugo de ella. No la enfrenten y no traten de entenderla porque no tienen sentido. El predicador dedicó mucho esfuerzo, incluso de no dormir, por tratar de entender las desigualdades de la vida. El 70% de las personas que mueren por coronavirus son pobres y con escolaridad básica, mientras que el otro 30% son gente más favorecida. Hay una desigualdad. Déjeme decir que esta pandemia ha sacado a relucir muchas cosas y podríamos hablar muchos temas, pero una de las cosas es que ha sacado mucha desigualdad. No es lo mismo comprarse un cubrebocas N95 a ponerse un pedacito de tela o un paliacate, ¿verdad?, para enfrentarlo. No es lo mismo tomar un antioxidante carísimo de 600 pesos a tomar jugo de limón o no tomar nada. O sea, cuando nosotros analizamos y miramos esas desigualdades en la vida, nos damos cuenta de que no tienen sentido. Por eso yo digo que el libro de Eclesiastés es un reflejo del ser humano. Como personas poseemos cierta sabiduría e inteligencia, porque tampoco nos vamos a hacer menos. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, según Génesis 1:26. O sea, tampoco somos tan tontos. Pero por nuestro pecado, nuestra sabiduría y inteligencia son limitadas y quebrantadas. No alcanzamos a comprender la magnitud de las cosas. Por eso, si queremos entender esta circunstancia que vivimos bajo nuestra propia justicia e inteligencia, no entenderemos el actuar de Dios. Por eso es necesario que invoquemos la sabiduría divina, la cual es perfecta y eterna, para entender que esto que vivimos sí tiene un propósito. Pero mientras no aceptemos esto como creyentes, seguiremos desgastándonos en tratar de explicarnos el porqué de lo que estamos viviendo. Muchos anhelan los ajos y las cebollas del pasado, esperando que después vuelvan las cosas a ser como antes. Todos, o hay quienes quieren tener una explicación o una razón para los acontecimientos que nos suceden, pero no hay alguien en lo humano que pueda explicárnoslo todo. ¿Por qué hay personas que enferman y se recuperan satisfactoriamente, pese a tener una condición de salud y de edad? ¿Por qué mueren personas que aparentemente no tenían una condición debilitante? ¿Por qué hay quienes se infectan y no desarrollan la enfermedad? ¿Por qué parece que los gobiernos no hacen algo efectivo por resolverlo? ¿Quiénes son los que se benefician de esta crisis de salud? O sea, las preguntas son infinitas. Pero yo le quiero decir hoy que tal vez nunca conoceremos las respuestas, porque nadie las sabe. Hay quien se desgasta, como Salomón, inclusive a no dormir, con tal de explicarse. Como cristianos lo único que debemos saber es que lo que vivimos, ya sea bueno o no tan bueno, forma parte de un plan perfecto, el de Dios. Y que las pruebas por las que atravesamos sí tienen un sentido, que sirven de algo y para algo en nosotros. Debemos estar confiados en que el Señor sacará el bueno de todo esto. Él conoce el fin de la historia y el resultado de todas las cosas. Y aceptar esta verdad implica tener una fe absoluta en Jesús. Y por último, decíamos hace un rato, las pruebas nos involucran a todos. Las pruebas tienen una razón de ser. Y 3, redondeando la idea anterior, forman parte de un plan eterno. Jeremías 29, del 10 al 14. El pueblo de Israel tiene un doctorado en sufrimiento con propósito. Y Jeremías es el encargado de dárnoslo a conocer a través de su extraordinario documento profético. El libro de Jeremías, específicamente en el capítulo 29, encontramos una carta dirigida a los cautivos en Babilonia. Dios dicta a Jeremías, una carta
a los exiliados a Babilonia. Dice, a todos de la cautividad que los hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Verso 4 del capítulo 29 del libro de Jeremías. Nada más para ubicarnos un poquito. ¿Por qué la gente fue llevada a Babilonia? Pues a causa de su pecado, por la dureza de su corazón, por la maldad de sus acciones, por alejarse de Dios, etc. No quisieron reivindicarse ante Dios. Él permitió que un enemigo extranjero con más poder y fuerza llegara y los conquistara. Yo sé que esto se dice muy rápido, pero tenemos que pensar que allí hubo dolor, muerte, destrucción, fuego, sangre, muchas cosas espantosas. Y en esos tiempos se acostumbraba, pues que obviamente la gente más importante, los reyes, sus familias, o eran asesinados o eran llevados prisioneros, lo cual no significaba un honor, ni ningún privilegio. Era una causa de mucho dolor y de sufrimiento, o sea, no era algo divertido. Entonces yo me imagino que ellos la estaban pasando pésimamente mal. Y Dios decidió escribirles una carta a ellos, a los que fueron llevados prisioneros, cautivos a Babilonia, en donde les da instrucciones que me gustaría que también las tomara usted en cuenta, los que me están viendo. Los que no me están viendo, no hay los que sigan esperando que les regresen su cultitis para que entonces se sientan contentos. Les escribe esta carta y les da una serie de instrucciones. Les digo que cuando estuvieran allá, dice, ya que están allí en Babilonia, construyan casas y vivan en ellas. Cultiven sus granjas y coman los frutos que ahí se den. Y más adelante les dice, ahora, trabajen para que prospere la ciudad, rueguen por Babilonia, porque si la ciudad prospera, ustedes también prosperarán. ¿Qué nos está diciendo en términos muy amplios? No les está diciendo que se sienten a llorar en los rincones de Babilonia. No les está diciendo que se sienten a esperar a que pasen. Es que ¿cuánto tiempo va a durar la prueba? Bueno, de antemano les va a decir, iba a durar 70 años. Pues quédense a esperar a que acaben los 70 años para que entonces sigan sus vidas. No. Dios les está diciendo, ¿están prisioneros en Babilonia? Sigan viviendo. Encuentren la manera de seguir viviendo. Encuentren la manera de prosperar, de avanzar, de crecer, de hacer. No se anquilosen, no simplemente se queden ahí diciendo, vamos, ahora que acaben los 70 años de la cautividad, entonces vamos a regresar a hacer algo de nuestras vidas. No, trabajen, hagan, construyan, siembren. Dios no quiere que adopten el papel de víctimas y que se sienten a vivir el duelo por lo que perdieron. Eso haría la gente que no conoce a Dios. Pero Él nos está llamando a nosotros a que no adoptemos esa posición. Dios no quiere que adoptemos la posición en modo de espera. Iban a estar 70 años y lo menos recomendable para esos 70 años era ponerse a esperar a que pasaran los 70 años. Y aunque fuera un mes, o 2, o 3. ¿Cuándo se acabará esto, hermano? No lo sé. Pensábamos que un mes, pensábamos que 2. Pues si vamos por el 5.º mes y bueno, pues, concediéndoles un poco a los expertos sus vaticinios, dicen, pues no sabemos para cuándo. Y todavía hay ingenuos esperándonos, ahora que regresemos. Yo le quiero decir algo, Dios es amor, nunca ha cerrado sus puertas. ¿Hacemos todo esto? Bueno, pues porque realmente yo no quiero que el día de mañana digan, es que nos infectamos yendo a la iglesia. No, pues no, yo no quiero cargar con muertitos ni enfermos. Pero en cierta forma, hermanos, debemos seguir siendo iglesia. Debemos seguir haciendo labor. Debemos seguir haciendo obra. No nada más hay tratar de arañar la vida y decir, pues a ver qué nos dejan hacer. Porque algo importante que también les recomienda Dios en el verso 8 dice, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni tentáis a los sueños que soñáis. O sea, no permitan que nadie nos engañe más. No se dejen engatusar por gente que no viene de parte de Dios. Que nunca vamos a salir de esto, dicen algunos. Que nunca va a haber una cura. Que la vacuna es la respuesta. Que ya en 5 años no nos vamos a acordar lo que es vivir sin cubrebocas. Que quién sabe qué, que no sé cuántas. Y bueno, nos dicen tantas cosas que nos abruman. Pero una vez terminada esta parte en el verso 10, Dios les revela que su prueba tendrá un tiempo de duración. Que no es eterna, dice 70 años. O sea, Dios conoce, tiene un principio y tiene un fin. Igual que esta prueba que estamos viviendo. Tiene un principio
y tiene fin. Pero independientemente de lo que dure, el Señor nos invita a que sigamos vivos, a no que parezcamos momias en nuestro sarcófago esperando a que ocurra algo bueno. Dios empeña su palabra diciendo: yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Dios les promete que un día regresarán a Jerusalén y deben vivir con una fuerza muy interna. ¿Saben qué? La fuerza de la esperanza. Ahora, obviamente, muchos no iban a vivir los 70 años del cautiverio, pero la promesa de Dios no. Por eso Dios les decía: ustedes sigan viviendo, porque las promesas de Dios son transgeneracionales. Si usted está pensando únicamente en usted y en su vida, es un egoísta. Está pensando qué legado le está dejando a sus hijos y a sus nietos, a la siguiente generación de cristianos. Un grupo de cristianos cobardes, flojos, timoratos, miedosos, egoístas, que únicamente están pensando en ellos mismos. Si todos pensáramos así, hermanos, la iglesia se terminaría y se aniquilaría. Hay un plan en el corazón de Dios y Él lo dice, verso 11: mis planes para ustedes solamente yo lo sé. Él sabe cuál es el plan que tiene para nosotros y nos lo irá revelando, hermanos, paulatinamente. A Dios no le gusta mostrarnos el panorama completo. Él quiere revelarnos día con día, momento a momento, semana a semana, para ir conformando su plan en nosotros. Todo forma parte de un plan. Él sabe el final de la historia. Él conoce el final de esta historia y no es un mal final. Dice: mis planes para ustedes no son para mal, sino para bien. O sea, esto que estamos viviendo, mis hermanos, no es para perjudicarnos, ni para destruirnos, ni para acabarnos. Es por nuestro bien. Dice: para daros el final que esperáis. Parece una locura. Y lo es. Y tal vez para no volvernos locos, lo único que nos conviene saber es que Dios nos ama, que no nos ha dejado de amar nunca, y que lo que parece ser malo, en realidad lleva una bendición escondida que en su tiempo se manifestará. Lo hizo en el pueblo de Israel. Ahora, pasaron los 70 años y el pueblo de Israel no volvió a ser el mismo. Nosotros tampoco debemos esperar, cuando todo esto termine, que volvamos a ser los mismos. Si usted está pensando eso, está usted muy equivocado. Dios quiere que ellos tengan futuro y esperanza. Dice: entonces me invocarán y vendréis y oraré a mí y yo los oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Haré volver de vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones, de todos los lugares donde los arrojé, y os haré volver al lugar donde os hice llevar. Hermanos, algún día volveremos a estar en mejores condiciones de las que estamos ahora. Y este tiempo de prueba, hermanos, forma parte del plan de Dios. Pues no podemos negar que estamos viviendo tiempos difíciles, complicados, inciertos, pero también transformadores. La gran interrogante es: ¿qué está sacando de nosotros este tiempo? ¿Lo mejor que tenemos o lo peor que tenemos? Nos sentimos extrañados, o sea, como que si algo raro nos hubiera pasado. Ya nos estamos incomodando porque esto ya se alargó más de lo que debiéramos, como si hubiera sido nada más un trámite. Hermanos, tenemos un enorme reto por cumplir. Tal vez les parezca muy crítico, y a lo mejor sí lo soy, pero mi crítica no va enfocada únicamente a destruir, sino a construir conciencia, y sobre todo conciencia cristiana. Yo creo que las iglesias cristianas lo único que están esperando es lo mismo que espera el resto del mundo: a que esto termine para que sigamos en nuestra rutina anterior. Yo creo que tenemos que aprender muchas cosas. Yo no sé si la iglesia local, esta iglesia local, va a volver a ser lo que era antes. Ojalá y no. Ojalá y seamos mejores. Pero también creo, mi hermano, mi hermana, que debemos empezar a pensar y a construir una forma diferente de hacer iglesia. Es muy injusto que pensemos que ser iglesia se circunscribe o se limita únicamente al domingo a las 11 de la mañana. No, esa es una forma muy reducida de pensar en la iglesia.
Creer que la iglesia volverá a funcionar el día que abra sus puertas y tengamos un culto con los músicos, con los hermanos, con las bancas, con las sillas, con las clases, con los maestros, con los diferentes ministerios que únicamente funcionan los domingos. Yo creo que tenemos que pensar en que tenemos que hacer una forma diferente de iglesia. Yo decía hace un rato, Dios es amor nunca ha cerrado sus puertas. No hacemos reuniones dominicales con gente, pero la gente que realmente está interesada en esta iglesia ha venido, ha participado. Los pocos fieles han estado presentes, aportando, trayendo, haciendo. El hecho de que no podamos reunirnos en forma congregacional o grupal no significa que esto tenga que estar abandonado o tenga que estar desasiado. Nosotros se viene y se hace la limpieza y el aseo regularmente. El hecho de que nos estén ocupando, el lugar a lo mejor es lo de menos, pero pensar que seguimos siendo iglesia. Hermanos, ¿nos tomó por sorpresa? Pues en cierta forma sí, pero podemos adoptar una actitud distinta y decir, bueno, pues esa es una prueba que nos abarca a todos, que nos involucró a todos, que nos afecta a todos y que busca en todos lograr algo. Pero también busca a mis hermanos darnos cuenta que tiene un propósito, un sentido. Es decir, no es algo que a Dios se le escapó, así como de que, pues, ¿qué sentido tiene? No, sí tiene un sentido. Y que al final forma parte del plan de Dios, el cual nos dice Pablo que es agradable y perfecta, porque es la voluntad de Dios. Mis hermanos, mis hermanas, yo quiero realmente animarles a que nos sintonicemos en la misma frecuencia con Dios. No se trata de apoyarme a mí, no se trata de hacer lo que yo digo, sino lo que dice el Señor. Yo no sé si algunos nos volveremos a ver, porque a lo mejor Dios tenga planes diferentes para la iglesia, pero siempre son buenos. Pero de que estamos en un tiempo de prueba y tenemos que enfrentarlo con la mejor de las actitudes, la actitud de Cristo, eso es innegable. Y la actitud de Cristo, mi hermano, no es omisa, no es pasiva, no es egoísta, no es insensible. La actitud de Cristo es diferente. Así que estamos todavía en el tiempo de la prueba y tenemos que seguir trabajando en ella. Vamos a orar y terminando de orar nos vamos con un canto final. Señor Dios, yo te quiero pedir en esta hora que seas tú quien abre el corazón y a la mente de mis hermanos y hermanas. Que amén de mis limitaciones para expresar y transmitir las ideas, sea tu Espíritu quien le muestre a cada uno de ellos, de ellas, lo que tú quieres lograr en sus vidas, en esta iglesia, en esta congregación. A lo mejor quieres refundarla, reconstruirla. Yo sé que no todos los que conforman esta comunidad están viendo y escuchando esto. Y me entristece, porque sé que algunos no es porque no tengan cómo o con qué, sino porque no quieren. Y bueno, están en el ejercicio de su libertad. Pero permítenos ocuparnos de los que sí quieren, de los que están atentos y dispuestos, de los que han abrazado, Señor, tu obra en este lugar y están dispuestos a hacer la labor que tú quieres que hagas. Refuerza y reafirma tu iglesia. Y que en ese tiempo de prueba, en ese tiempo de prueba, Señor, pues nosotros podamos enfrentarla con la mejor de las actitudes. Sabiendo, Señor, que tú estás en medio de nosotros, que tú nos acompañas en medio de todo esto y que de todo esto obtendremos un buen resultado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos estamos viendo, hermanos. Dios les bendiga. Y nos postramos delante de ti, Señor, y te exaltamos con nuestra alabanza. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti.
sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Es más, al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Levanta tus manos, levanta tu voz, exáltate, exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza,
yeah.